Buenas, buenas amigos, hoy vamos a hablar de la historia de la televisión argentina. Esa historia, que es bastante rica y diversa, comenzó hace 72 años aproximadamente. Podemos decir que desde esa fecha hasta ahora más o menos se dividió en 5 etapas bien diferenciadas. La primera comienza precisamente el día de la inauguración de la TV pública en ese momento, Canal 7, el Día de la Lealtad Peronista de 1951. ¿Cuál es la característica de esta primera etapa? Por empezar, ese día y hasta durante bastante tiempo, la gente no tenía televisores porque recién comenzaban a venderse los aparatos. Entonces, había pocas personas sintonizando los shows que se emitían. Y como eran los shows que se emitían, eran todos en vivo. No había videotape. Así que por lo tanto se tenían que lanzar sin red. Había que sí o sí improvisar adelante de las cámaras. No tanta improvisación, porque hay que tener en cuenta que en esta primera etapa se acercaron distintos profesionales que venían del cine, del teatro, muchos directores, por ejemplo, también de la radio, los operadores técnicos, los de efectos especiales, los locutores, y todo esto conformó la base de la técnica de la televisión argentina. Algunas características de esta época fue la década de los grandes locutores, como Guillermo Brizuela Méndez, Pinky, Juan Carlos Rousselot, Nelly Prince, también de los grandes animadores como Juan Carlos Torri, Blackie y Osvaldo Miranda. Bueno, todo esto se extiende hasta más o menos 1960-61. ¿Por qué? Porque ahí comienza la segunda etapa de la televisión. En 1960, por ejemplo, se inaugura Canal 9 KDT y el Canal 13 ProArtel. Y en el 61 aparece Canal 11. ¿Cómo lo hacen? Mediante un pequeño truco con el que burlan la ley de medios vigente. Los capitales extranjeros no podían invertir directamente en medios de Argentina. Entonces, por lo tanto, lo que se hacía era otorgarle la licencia y la frecuencia a una persona, y esa persona contrataba a una productora para que hiciera todos los programas del canal de televisión. Entonces así desembarcan las grandes productoras internacionales, que son las cadenas de Estados Unidos, la NBC, la ABC y la CBS. Esta segunda etapa es la era de oro de la televisión argentina. Los canales con capitales extranjeros disfrazados de productora establecen un estilo de programación familiar, lleno de shows musicales, comedias de media hora, ciclos de sketch cómicos, mientras crece, recuerden, el parque de aparatos televisivos, o sea, cada vez hay más televisores en las casas. Para nombrar algunos programas históricos que se hicieron en esta época, por ejemplo, Canal 13 puso al aire Viendo Biondi, Casino Phillips, La Familia Falcón, El amor tiene cara de mujer, Buenas tardes, mucho gusto. Primer programa de la televisión en el que se cocina con Doña Petrona. La Tuerca, que era un programa cómico, Los Campanelli, que era una comedia familiar que la veía todo el mundo, la famosa novela Rolando Rivas Taxista, que paralizaba Buenos Aires, con Claudio García Saturi y Soledad Silveira como protagonistas. Por el otro lado, Canal 11 tenía programas muy conocidos como El abogado del diablo, Matiné, Operación Jajá. Aquí Canal 9, que ya estaba en esa época bajo la dirección de Alejandro Romay, ofrecía programas como La Feria de la Alegría, El Capitán Piluso, Música en Libertad y Jacinta Pichimaduida, que fue la primera etapa. Después vino Señorita Maestra, que era la continuación. Canal 7, o sea, continúa con su prestigio a pesar de que es la televisión pública. Incorpora toda la tecnología que ya daba vuelta por los canales privados. Así que bueno, hasta aquí todo caminaba sobre rieles porque los canales de televisión no necesitaban financiación del Estado, tampoco necesitaban la pauta, funcionaban muy bien, todo el mundo tenía trabajo, las productoras estaban separadas del licenciatario, hasta que en el año 74 el general Perón decide expropiar todos los canales y convertirlos en estatales. A continuación, 2 años después, viene la dictadura militar. Así que lo que se hace normalmente es juntar estas etapas, o sea, no tenemos por qué separar el 74 del 76, porque se da una continuidad. Cuando los militares llegan al poder en el 76, lo que hacen es aprovechar el sistema de medios que dejó estatizado
El General Perón en el 74. Hay producciones nacionales como Tiempo Nuevo de Bernardo Neusta, de un programa periodístico político, pero bueno, por supuesto, había que hacerlo con mucho cuidado, lo mismo que los chistes de Tato Bores en el Canal 13, que podían ser sometidos tranquilamente a la censura de los militares en el poder. Igual, de todas maneras, Canal 13 aprovecha, pone, por ejemplo, al aire Porcelandia, Mi Cuñado, La Noche de Andrés Percivale, que era un magazine, y en el Canal 9, por supuesto, es la era de sus grandes programas en vivo como Grandes Valores del Tango y Domingos para la Juventud, que duraron décadas al aire. Vuelve Pinky también a la televisión, pero vuelve como conductora de noticieros y de programas periodísticos muy especiales. En ATC hay también grandes shows. Recuerden que ATC para 1980 es el que tiene los grandes equipamientos, los más modernos de la televisión. Y aparecen programas como el show de Velasco Ferrero, el noticiero 60 Minutos, tristemente célebre por ser el noticiero que nos desinformaba durante la Guerra de Malvinas. En 1980 se da un dato muy curioso, que es hay un grupo de propietarios de canales de cable del interior de la provincia de Buenos Aires que se reúnen, porque ellos notan que tienen que hacer como, o sea, un grupo de presión como para agrandarse. Y ese es el germen de la futura televisión por cable en la Argentina. Después, en el 86 se incorpora la televisión satelital. ¿Qué significa eso? Se comienza a utilizarse los satélites para difundir las señales. O sea, ya no hace falta tener antenas por toda la Argentina haciendo de repetidoras. O sea, yo puedo transmitir desde Canal 13 en Buenos Aires la señal a través del satélite y llegar a Ushuaia, si quiero. Y también puedo usar eso para hacer móviles en vivo. De esa época es muy conocido el programa El Espejo de Canal 13, que todos los días transmitía en vivo desde una ciudad del interior, lo cual le daba una inmensa repercusión, tenía mucha empatía con el público y reventaba los ratings. Hacia el final, cuando ya los militares se fueron, y estamos hablando del periodo que va desde el 84 hasta el 90, comienza a haber algunas ficciones que tienen algún compromiso social en su argumento o político, como por ejemplo Nosotros y los Miedos, Compromiso, Cuentos para Ver, Hombres de Ley o Yo Fui Testigo. Es tímido eso, hasta que se privatiza la televisión en los 90. Y ese es el cuarto pedido. Bueno, el cuarto pedido comienza en los 90. ¿Por qué se da así en números redondos como pasó con el 60? Porque justo en 1990 llega Carlos Menem. Aparte de hacer una serie de reformas por decreto de la ley de medios que permite la inversión extranjera, se privatizan el Canal 11 y el Canal 13. Entonces el Canal 13 es comprado por el grupo Clarín. Y el Canal 11 en su momento fue una reunión de un montón de canales del interior que pusieron dinero, aparte de Editorial Atlántida y después con el tiempo Capitales de Telefónica de Argentina. Vuelve, es como si fuera una era no de oro, ya es una era de diamante de la televisión. Hay dinero. Y lo más importante, hay dinero en dólares. Recuerden que estábamos en el 1-1, así que desde el 90 hasta el 95 fue la época de las grandes ficciones que se grababan en los canales de televisión. Muchas comedias de tono familiar. También comienza a haber un gran desarrollo de las transmisiones de los espectáculos deportivos. Ya habían comenzado, pero ahora comienzan a tener mucha más tecnología para hacer esas cosas. A principios de los 90 hace su aparición Canal 2, que fue rebautizado América 2, pero ya había sufrido una privatización previa, como pasó con el Canal 9 de Romay, durante los 80. Lo que pasa es que cambió de dueño, mudaron la planta transmisora, entonces pasó a ser un canal de Capital Federal. En realidad el Canal 2 era el canal de la provincia de Buenos Aires, estaba radicado en La Plata. Lo que hicieron fue mudar la antena hacia Florencio Varela, entonces pudieron irradiar hacia toda la capital federal y se convirtió en el quinto canal nacional. En paralelo, por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo, el empresario Carlos Ávila, que es produce fútbol de primera, con su productora Torneos y Competencia. Ahí comienza con Torneos y Competencias. Ernesto Sandler crea Utilísima,
que después se va a convertir en otro emporio más. Aparece, por ejemplo, en los primeros programas infantiles creados y producidos por Cris Morena, como Chiquititas. Comienza a haber un proceso de excisión entre la emisora, o sea, el canal, y las productoras. Porque grandes productores como Raúl Lecouna, Enrique Estebanés, que eran de telenovelas, Nicolás Repeto, que era de programas tipo Magazine, y Adrián Suar comienzan a armar sus productoras para producir, o sea, sus programas de televisión, que después le venden a las señales. Ese proceso, al día de hoy, continúa profundizándose. Bueno, hacia el 2001 comienza un quinto periodo de la televisión que abarca hasta nuestros días, hasta el año 2023. Caracterizado por algunos cambios tecnológicos, por ejemplo, la llegada de la televisión digital, que desde el punto de vista del espectador por ahí no significó demasiado, pero desde el punto de vista de los creadores de la televisión, o sea, productores, conductores, etcétera, toda la parte técnica, fue un bombazo, porque pasamos de tener una televisión analógica que tenía muy poca resolución a una televisión digital donde se notaban todos los detalles, así que hubo que cambiar un montón de cosas. Cámaras, por empezar, todo el equipamiento de transmisión. Y segundo, escenografía, maquillaje, etc. Hubo muchas víctimas de ese cambio. Aparece La Nata a principios de la década de los 2000, en Día D. Aparecen, bueno, por supuesto, continúan los programas políticos, pero ya con otro tipo de análisis, otros conductores. Y las ficciones, bueno, si se tienen que comprometer socialmente, como Ocupas, lo van a hacer. Después desaparecen estos programas que eran buque insignia del Canal 9, como por ejemplo La Juventud, o mejor dicho, Domingo para la Juventud, es ayornado años después, cambiado como para la televisión actual, y de ahí surgió El Último Pasajero, aunque con una producción completamente diferente. Telenovelas, bueno, decididamente pasan a ser productos que son para exportar. O sea, se dejan de emitir telenovelas argentinas. La ficción pasa a ser una especie de unitarios agrandados y casi todos monopolizados por dos productoras, Polka y la productora de Sebastián Ortega. Más o menos sí estamos en la televisión argentina. Por supuesto que la llegada de Netflix provocó un gran cisma, y eso hace que la gente decididamente ya no busque largometrajes dentro de las señales de televisión abierta y las de cable hasta cierto punto. O sea, cuando tienen que buscar algún largometraje, lo buscan directamente en las plataformas de streaming como Netflix o Amazon o Disney, o también cuando se trata de series. O sea, la televisión le ha dejado el cetro de las series a las plataformas de streaming. Bueno, hasta aquí el panorama de estos 72 años de televisión argentina. Espero que hayan aprendido algo, que se hayan entretenido y bueno, seguimos adelante. Adiós, adiós. Ponele un like, compartilo con tus amigos y deja tu comentario más abajo.